que está actuando en nosotros, sino es nuestra misma inclinación al mal. Ahora, el hombre fue creado para tener una pareja y tener una relación con la pareja, tener hijos, gozar de esa relación. ¿Qué hace el hombre? Que tiene la inclinación al mal, que permite que el mal actúe en él. Entonces, eso te va a llevar al desenfreno sexual, a la lujuria, etcétera, ¿sí? Entonces, la inclinación al mal son aquellas cosas que el cuerpo necesita, pero yo me dejo llevar por ese mal y comienzo a hacer mal uso de esas cosas que Dios la puso en nosotros como seres humanos, en nuestro cuerpo, en nuestra vida, para disfrutar nuestra estancia, nuestra estadía aquí en este mundo. Ahora, conociendo esto, lo que es el Yetzer Harar, entonces volvamos a lo de la zoonosis espiritual. Cuando entonces hay ese cambio o esa combinación entre lo animal y el hombre y viceversa. En lo espiritual podemos verlo así. Nuestra carne o nuestro cuerpo animal o material y nuestra alma o nuestra neshama, que es lo que recibimos de parte de Dios, ¿sí? El hombre entonces se compone de esa parte animal o ese cuerpo natural y también entonces de ese soplo o ese neshama, esa alma que Dios sopló sobre nosotros. Y me gusta la palabra en hebreo, por eso se las puse allí, porque en hebreo dice Nefesh Elohim, o sea, el Nefesh o el soplo que Elohim te dio, ¿sí? Y es lo que nosotros conocemos como alma. Primera de Corintios 15:44 dice, se siembra en cuerpo animal y se resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, allí estamos hablando del cuerpo natural, de este Nefesh Habehami, que es el cuerpo animal, la carne, lo que estamos viendo aquí, lo que en el momento que exhalamos el espíritu, nuestro ser sale, la esencia real de nosotros sale de nosotros, queda inmóvil. Eso es el cuerpo animal y Pablo aquí lo habla. Se siembra en cuerpo animal, se entierra el cuerpo animal, pero se va a resucitar en un cuerpo espiritual. Pero ¿qué pasa entonces cuando hay esa combinación, esa zoonosis espiritual? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Recuerden que la zoonosis es aquello cuando un virus de un animal pasa al hombre o viceversa, el virus del hombre entonces pasa al animal y entonces vienen las mutaciones y todas estas cosas extrañas que ahora la humanidad está experimentando. Lo mismo pasa en lo espiritual. Lo mismo pasa en lo espiritual. Cuando permitimos que entonces la carne tome control sobre ese Nefesh Elohim, sobre esa Neshama, sobre eso, esa alma que Dios sopló sobre nosotros, entonces ocurre esa zoonosis espiritual y ¡boom! Entonces ya contraemos una enfermedad viral peligrosa, una no, varias. Y vamos a ver si podemos lograr tocar alguna de esas enfermedades virales que atacan nuestra alma, nuestra Nefesh Elohim. A ver, el Yetzer Hará es el mal congénito, o lo que llevamos en nosotros, esa inclinación al mal, ese deseo de ir en contra de la voluntad de Dios, ataca nuestro cuerpo y ataca nuestra alma. ¿Cómo ataca nuestro cuerpo? Ataca nuestro cuerpo cuando entran deseos sexuales. Ataca nuestro cuerpo cuando viene el egoísmo, quiero más, quiero más, quiero más, la vanidad, quiero esto, satisfacer los deseos. Y ahí podemos irnos al libro de Gálatas, capítulo 5, y podemos ver la lista de las obras de la carne. Ahí Gálatas no habla de las obras del demonio, sino está hablando de las obras de la carne. Y podríamos irnos a Gálatas capítulo 5, usted lo puede ir y ver Gálatas capítulo 5 y nos va a decir todas las obras y por ahí, esas son pocas que mencionó Pablo en esa carta. Pero estos virus que atacan nuestro cuerpo, también entonces hacen esa zoonosis y atacan nuestra alma. ¿Y qué hace ese virus cuando ya damos
rienda suelta a deseos sexuales, egoísmo, satisfacer los deseos de la carne, la ira, la contienda, la concupiscencia, la habladuría, el chisme, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces viene y ataca tu alma. ¿Cómo ataca tu alma? Con la fe. Ahí es lo primero, ataca tu fe, ataca tu amor y ataca tus niveles de pureza. ¿Van conmigo? Amén. Amén, amén. Así es, amén. Eso es. Ahora vámonos al cerebro. Ahí tóquese la cabeza. No los puedo ver, pero tóquese la cabeza para que no se me duerma. Y ahí dentro de esa cabeza dura hay una masa bien frágil, por eso tenemos la cabeza dura, para cubrir esa masa bien frágil que está dentro de nosotros, que es muy especial. Y en ese cerebro que Dios puso en el hombre, existen dos hemisferios, ¿sí? En el hemisferio derecho se encuentra la sabiduría y en el hemisferio izquierdo se encuentra el entendimiento. Ahí están las palabritas en hebreo. Jomá es la sabiduría en mi lado derecho y Biná es el entendimiento en mi lado izquierdo. Ahora, ¿qué pasa en esos dos hemisferios? Yo voy a mencionar cosas básicas. Hay mucho que podemos aprender de esto. Pero en el lado derecho, en la sabiduría, en la Jomá quiere decir sabiduría, aquí surgen las ideas, ¿sí? Está la voluntad, fluye la creatividad, los pensamientos. Aquí todos los que son artistas, los que tienen esa habilidad de crear, los pensadores, los soñadores, utilizan mucho ese lado derecho. El que utiliza mucho este lado derecho o el lado derecho ve el bosque, qué bello el bosque, bien lleno de todo ese verdor y el olor y la combinación de colores y lo esplendoroso y se transporta. Y viene el lado izquierdo, que es el biná, que es el entendimiento, pero aquí en el entendimiento funciona la razón y es el que pone los pies sobre la tierra. Ya no ves el bosque, sino ahora comienzas a ver los árboles. Ya ves los árboles individualmente, comienzas a ver cuántos árboles de este tipo hay, cuántos árboles de este tipo, de este otro tipo hay, cuántas plantas así, y comienzas a ver los detalles. Aquí entonces en el lado izquierdo funciona la razón. Y las ideas y esos sueños que nacieron en tu Jomá, en este lado derecho, comienzan a ser limitadas, ¿sí? Para desarrollar las que realmente puedes en tu contexto, ¿sí? En tu mundo real, aquí en la tierra, en el suelo que estás pisando. Así que estos dos hemisferios están en constante trabajo, uno desarrollando ideas y sueños y pensando y buscando toda la creatividad que el cielo depositó en ti, que Dios depositó en ti, pero el lado izquierdo te está diciendo, bueno, mira, tienes tanto de presupuesto, tienes tanto de tiempo, mira, pues ya estás en esta edad y comienza entonces a limitarte, el entendimiento comienza actuar, ¿sí? Nos estamos sintiendo identificados, pues yo sí me sentí identificada cuando comencé y me reía solita. Vamos a ver por aquí. Ok. Ajá. Entonces, hay algo que se llama el tallo central, ¿sí? El tallo central o el tallo del cerebro. Y el tallo del cerebro es la parte que está aquí, que nosotros le llamamos la nuca, es como el centro. Y yo le he puesto que esa es la oficina del Yetzer Hará. Esa es la oficina que utiliza la inclinación al mal. ¿Sí? Ahí es donde se ubica, aquí tras del cerebro, en el tallo cerebral, aquí en la nuca, se ubica entonces esa oficina y viene entonces ese deseo de hacer el mal ahí en el centro y quiere entonces dominar la sabiduría y el entendimiento. Comienza a dominar
ambos hemisferios de nuestro cerebro. También quiere venir a dominar nuestros sueños, nuestros pensamientos, nuestras ideas y las limitaciones, y él comienza a dominar y él te lleva a ejecutar. Ahora, en lo natural, ¿qué funciones tiene el tallo cerebral o el tronco encefálico, como se le dice científicamente? Definitivamente el tronco encefálico o el tallo cerebral es vital para el ser humano. La transmisión de información entre el cerebro y el cuerpo sale de allí. Si tu cerebro dice, mira, a caminar, él lo manda, pero el que envía la información es el tallo cerebral. Esta función nos permite sentir la sensación de dolor, la temperatura, el tacto, transmitir la orden de movimiento a los músculos, a los órganos del cuerpo y que el cuerpo entonces obedezca. Estas funciones involucran el sistema cardiovascular, respiratorio, el estar consciente, los estados de alerta, estar alerta frente a un estímulo externo, un estímulo interno. También controla los reflejos, los actos de reflejo del cuerpo y la función motora de la cabeza. Entonces, es muy importante las funciones del tronco encefálico, por eso que las personas que sufren golpes en esta área es muy peligroso por algunas enfermedades que vamos a ver más adelante. Entre esas, la cuadriplegia o cuadriplejía, perdón, son situaciones que vienen y atacan allí mismo. Y es bien peligroso. Ahora, ese centro o esa oficina donde se ubica, donde es como, yo lo veo como estas oficinas de alquiler, ¿sí? Hoy en día están muy de moda estos espacios o lugares donde la persona pues no quiere trabajar en casa. Bueno, antes de esta pandemia, no puede trabajar en casa por problemas de internet, vamos a decir, el caso que está ocurriendo ahora, o porque los niños, o porque no tiene privacidad, y se van a un lugar y alquilan una oficina, un espacio, y allí pues hacen su trabajo desde su oficina alquilada. Eso tiene un nombre, ¿sí? Yo lo puedo ver así. Entonces, ahí está la oficina de el espacio, y que se va a llamar, el espacio se va a llamar Da'at o el conocimiento. Pero allí entonces, si tú le das apertura a ese Yetzer Hara o esa inclinación al mal o eso que ya llevamos dentro, que se ubique ahí, entonces él va a tomar las riendas, él va a tomar el control del caballito, él va a tomar las riendas de esa yegua del lado derecho y del lado izquierdo, y él va a manejar entonces ambos hemisferios, va a manejar la sabiduría, va a manejar el entendimiento, va a manejar todas las ideas que provinieron del cielo, que Dios te dotó, y todo ese sistema lógico que también fue provisto de parte de Dios, y lo va a dominar y lo va a llevar de acuerdo a lo que Él quiere. Y esto fue lo que ocurrió, volviendo al punto del pueblo de Israel. Llegó Faraón, llegó este rey y comenzó entonces a dominar, ¿sí? Con sus artimañas, de poco a poco comenzó a dominar el pensamiento de este pueblo para hacer que su fe fuera confundida. Sin ese saber o ese conocimiento, ese da'at que tenemos allí, no importa cuán profunda sea, no importa qué tan bien desarrollemos la idea, no importa qué tan lógico sea nuestro plan de trabajo, no va a pasar a la acción. Y si pasa a la acción, no va a tener la aprobación del creador. Hace unos días escuchaba a alguien comentando, y esto lo sabemos, hay un manual, cada aparato eléctrico, cada aparato electrónico, aún los automóviles, todos los aparatos mecánicos traen un manual. Hay un manual que el creador, el que hizo el aparato, le dio una funcionalidad. Así tú y yo tenemos un manual. Hay un manual que nos fue dado, y ese manual no es nada más y nada menos que la palabra de Dios. Aquí está el manual del hombre, porque el ser humano, que es una máquina maravillosa, ¿verdad? Que cuando damos a luz, no damos a luz un librito de cómo hacer uso de los bebés,
y cómo entrenarlos, ¿verdad? No, se encuentra aquí, que fue entregado a la humanidad. Entonces, de nada sirve tener las mayores ideas, la mayor sabiduría humana y el mayor entendimiento de ejecución o el mayor plan sin ese conocimiento completo que fue entregado en esta palabra, porque no va a pasar a la acción. Y bien, si pasa a la acción, que podemos ver hombres muy sabios y muy inteligentes en su humanidad, pero al final no lleva al plan perfecto del Creador. ¿Y quién es el Creador? Nuestro Padre Celestial. Ahora bien, en Génesis capítulo 4, verso 1, nos dice, y conoció a Adán a su mujer Eva. Esto lo he mencionado en enseñanzas pasadas. Y esa palabra conoció en hebreo nos habla de intimidad, ¿sí? Usted lo puede buscar en su concordancia Strong, en su Biblia paralela. La palabra conoció nos habla de intimidad. Pero esa intimidad no es solamente porque a raíz de ese conoció o de esa relación de intimidad, después dice, y dio a luz a Set. Nos habla de un hijo que nació de ese conocer. Esa palabra conocer viene de la raíz da'at. Entonces nos habla de un nivel de intimidad y es lo que Dios quiere de nosotros, desarrollar esa intimidad más de un mero conocimiento, porque para nosotros en el lenguaje español conocer es como yo agarrar un libro, así yo conozco las funciones básicas de Excel, yo conozco las funciones de Word, yo conozco las funciones de este piano, pues son conocer solamente el leerlo y saber el usarlo. No se trata, en el hebreo, la palabra es mucho más allá. El conocer, cuando Dios nos habla y nos reta a conocerlo. Cuando en Génesis 4 dice que Adán conoció, no es que la miró, la vio bonita, ajá, le vio que tenía un lunar aquí, un lunar allá, no. Ahí se habla de intimidad, desarrollar esa intimidad. Y eso es la palabra que les mencionaba hace un momento, da'at, que podría decir que es el título de esa oficina que está allí esperando, allí en nuestro cuello encefálico, aquí en la nuca, está esperando. Y tienes que desplazar al mal de esa oficina central para que la relación con Dios sea real. El mal se va a posicionar de esa oficina, pero entonces nosotros tenemos que ser hábiles. Amén. Nos han dejado este manual, nos han dejado el manual para seguirlo y poder entender el propósito real en nosotros, poder cumplir esa sabiduría, ese entendimiento, esa biná y esa jomá, poder unirlas y hacer boom. Pero ¿cómo vamos a hacer boom? ¿Cómo vamos a poder conquistar el mundo, poder llegar a desarrollar el potencial que Dios te ha dado si no permitimos que en la oficina central, en ese da'at, sea el Espíritu de Dios manejándolo? Y tenemos allí es la inclinación al mal, llevando el caballito para donde él quiere. Él tomó las riendas y lo lleva para donde él quiere. Puedes tener toda la sabiduría, puedes tener toda el plan perfecto de tu vida, el proyectazo de tu vida, no de aquí a un año, sino de aquí a 10 años. Ya yo tengo programada mi vida de aquí a 10 años y yo sé qué es lo que yo quiero. Pregunto, ¿y sabes tú lo que realmente Dios tiene para ti? ¿Y conoces tú el propósito? ¿O es Dios quien tiene realmente las riendas allí en tu oficina central? ¿O solamente es una sabiduría humana dejándose llevar por tu lógica de hombre y llevando a través un plan, pues que tú no sabes realmente a dónde va a llevarte? Amén. Mientras más conoces da'at, a Dios, más vas a llegar a poder cumplir, vas a llegar a poder cumplir ese propósito de Dios que está aquí, en esta escritura, en este manual. Amén. Vamos a ver entonces.
Bueno, yo creo que puedo completar porque ya no me falta mucho. Vamos entonces al libro de 2 de Corintios, capítulo 2. Vamos a llevarlo a la Biblia para que usted diga tanta palabra, pero ¿dónde está en la Biblia? Yo te voy a llevar a la Biblia para que lo veas. Abre tus ojitos, quítate las lagañas allí. Si no te has despertado todavía, estírate. Nuevamente tócate la cabeza, abre tus oídos y vamos a ver la revelación. Le pusieron el título así, la revelación por el Espíritu de Dios. Así que toma la revelación del Espíritu de Dios a través de esta palabra, ¿sí? 2 de Corintios, capítulo 2, verso 6. Ok, dice así. Sin embargo, hablamos sabiduría. Recuerda que el Nuevo Testamento en su gran mayoría fue escrito en griego. Así que allí la palabra sabiduría en griego es Sofía. Pero buscando el equivalente de Sofía en hebreo, es nada más y nada menos la palabra hebrea Jomá. Y pues recuerda que la palabra Jomá es aquella que conocemos, sabiduría, que está en nuestro lado, ¿qué? Derecho. Volvemos al verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Ahí la palabra madurez es la palabra griega teleios, que no es nada más y nada menos que en el hebreo binah. Entonces ahí vemos la combinación de las dos partes de nuestro cerebro. Pablo le estaba hablando al hombre de que hay dos hemisferios en su cerebro, uno llamado sabiduría y el otro madurez, o Jomá y Binah, o Sofía y Telios. Pero ahora bien, esa revelación en lo natural, no lo tome solamente en lo natural, sino dice que no es sabiduría de este siglo, ni de sabios o entendidos o príncipes de este siglo que perecen, sino dice el verso 7, sabiduría de Dios en misterio. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, ahí está hablando de Sofía, ese Jomá oculto, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Volvemos allí, o sea, todo lo que Dios depositó aquí en lo natural y en lo espiritual, ambas cosas, ambos mundos son iguales, ¿sí? Lo que Dios depositó, esa materia gris y blanca que Él depositó allí en nuestro cerebro, dice, esa sabiduría oculta, la predestinó Dios antes de los siglos, ¿para qué? Para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Ahí él hace un paréntesis y dice, cuando tú te dejas guiar por el Rúa, por el Espíritu de Dios, Él toma el control allí en el centro de tu cerebro, no vas a crucificar al Señor de la gloria, sino que vas a caminar y actuar con ese Señor de la gloria, vas a abrirle las puertas a ese Señor de la gloria. Pero en aquel momento Él decía, los que lo crucificaron no pudieron entender, se dejaron llevar por la inclinación al mal. Tomó el cerebro, lado derecho, izquierdo, y se dejaron llevar por esa sabiduría humana, se dejaron llevar por esa sabiduría de hombre, animal, ¿sí? Hizo una zoonosis, se unieron, ahí una combinación, una mutación de lo que ellos conocían de Torá, lo que ellos conocían de la palabra, lo que habían escuchado de los profetas, conocían la palabra, la conocían, la estudiaban, la rezaban, la oraban, pero hubo una zoonosis, hubo una combinación, y en el momento que tuvieron que tomar la decisión, quien tomó la decisión ahí en su cerviz, en su cuello, allí en el tallo encefálico, fue el Yetzer Hará, la inclinación al mal. Entonces crucifican al Señor de la gloria, pero hoy en día pues no crucificamos en el madero al Señor de la gloria, pero sí lo crucificamos diariamente cuando ponemos nuestros intereses
o nuestras decisiones, así como lo hicieron, fueron sus decisiones y sus deseos, porque él no cumplió lo que ellos estaban esperando, sus expectativas no las cumplió. Yeshua no cumplió las expectativas que ese pueblo estaba esperando en ese momento, y por lo tanto, como no cumplió las expectativas, pues vaya para la hoguera, vaya para el madero allá. Y así hacemos nosotros. No cumple las expectativas, lo que yo estoy esperando, lo que yo quiero, lo que yo tracé en mi libro, lo que yo me tracé hace 10 años, lo que yo me tracé hace para este año, todo se me volteó, todo cambió, todo ha sido un caos. Entonces, ¿ves? Crucifícalo allí, ponlo ahí en el madero, déjalo ahí. Murió para mí, pero sigo conociendo la palabra. Sí, sigo leyéndola. Sí, yo sigo leyéndola, pero como un simple entendimiento, como simple libro con páginas blancas y letras negras. Y hay muchos. Hay millones de cristianos conocedores de la palabra. De esos millones, miles de cristianos, ¿cuántos realmente entonces pueden decir: yo camino bajo el Espíritu de Dios? Él gobierna mi Jomá y mi Biná. Él gobierna mis sueños y toma mis decisiones, porque la oficina se la he abierto y le he dicho: siéntate y sé tú. O simplemente, mira, crucifícalo, déjalo allí y yo realmente voy a hacer lo que yo creo que necesito hacer, porque ve, esta vida nada más se vive una vez. Yo voy a disfrutar mi vida. Voy a comer como yo quiero, voy a vivir como yo quiero, voy a hacer lo que yo quiero, porque esta vida se vive una sola vez. ¿Cuánto hemos expresado? Y a veces no lo expresamos, pero está aquí. Lo hemos pensado, porque la inclinación al mal está. Y fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel, volviendo al faraón. Aquel virus que se inmiscuyó, primero lo que hizo fue que les quitó la obligación de ellos seguir el pacto que Dios había hecho con Abraham de la circuncisión. El pueblo no siguió la tradición de la circuncisión, solamente los únicos que siguieron el cuidado de la circuncisión y el guardar la palabra fue la tribu de Leví, y el resto se corrompió. Y luego de eso, no pudo quitarles solamente la tradición. Ahora vamos entonces también a atentar contra la vida, y comenzó entonces a matar a los bebitos, que ahí entonces fue el caso de Moisés. Y así poco a poco fue el faraón quitando y cambiando, y ellos comenzaron a hacerse una mezcla entre israelíes y egipcios, cuando ya realmente al final no se sabía quién era israelí y egipcio. Se fueron mezclando y casándose entre ellos, haciendo una mezcolanza, hubo una zoonosis entre lo espiritual y la carne. Y así estamos hoy, no se sabe quién es quién, no se sabe quién es cristiano y quién no. ¿Sí? Hay gente que no es cristiana y parece más cristiano que los mismos cristianos. ¿Por qué? Porque hay una zoonosis, hay una mutación de esos virus. Conocemos mucha Biblia, tenemos mucha sabiduría de hombre, como aquí lo dice Pablo, mucha sabiduría, pero la sabiduría oculta, la sabiduría de Dios, el misterio de Dios para vivir en gloria, estamos nulos, porque allí está la inclinación al mal tomando el control. Seguimos entonces, dice el versículo 9, perdón. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mira qué tremendo. Mira aquí el resultado de dejarte llevar por el Espíritu de Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Yo no sé tú, pero yo quiero vivir en esa ola, donde yo pueda ver lo que los demás no ven. Y no estoy hablando nada más, yo le oro al Señor, yo quiero ver ángeles, pero no solamente en el plano espiritual de ver ángeles, sino a través de su palabra, que cuando yo lea su palabra, yo pueda ver lo que los demás no están viendo y pueda escuchar lo que los demás no están escuchando. He tenido la oportunidad de escuchar ángeles cantando. En una ocasión, hace un par de años, no sé si algunos se acordarán, estábamos en un ensayo, creo que era un ensayo o una vigilia, no recuerdo bien, y nos grabamos. Y ese día creo que
Habíamos muy pocos músicos, probablemente nada más estaba el piano, muy pocos músicos. Y cuando escuchamos la grabación, se oían coros de personas cantando y instrumentos, mucho más que un piano. Los que me conocen y saben, yo casi siempre toco en modo piano. Yo muy poco uso sustain, lo que le llamamos como violines, muy poco uso eso. Y se escuchaban como violines. Así que esas cosas las he experimentado. Pero no solamente en el plano espiritual, sino que también yo pueda, al momento de escuchar el mensaje, de escuchar una palabra de consejo, la pueda agarrar. ¿Cuánta gente lee la palabra, lee la Biblia y no ve? ¿O cuántos aquellos están escuchando ahora mismo el mensaje y no entienden ni porra, no comprenden? Tiene que decirle, Espíritu de Dios, siéntate ahí en la oficina para que mis oídos puedan escuchar, para que pueda diferenciar entre la derecha y la izquierda, para que cuando tú dices en la derecha yo no me vaya para la izquierda y cuando tú dices la izquierda yo no me vaya para la derecha. ¿Por qué? Porque tenemos un virus allí que entonces es el que está manejando nuestra vida. Aquel que entonces anda en esta gloria que Dios ha prometido para ti y para mí, porque ahí no está hablando de la gloria de Dios, ahí está hablando la gloria para nosotros, nuestra gloria está hablando. ¿Cuál es esa gloria? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en tu corazón, cosas que aún tú no has pensado, que ni soñaste que ibas a hacer. Que a lo mejor lo soñaste de niño y lo sepultaste porque es imposible, pero ni esas cosas que han subido al corazón, a la mente, al deseo, pero esas son las cosas que Dios tiene preparada para los que le aman. Verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Cómo nos las reveló? Dilo allí conmigo, por el Espíritu, pero Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Vuelve y te digo, ¿quién tiene que estar sentado ahí en el tallo encefálico, ahí en el centro de todo, ahí en el Da'at, en la oficina que dice Da'at, conocer? ¿Quién está sentado? El Espíritu de Dios, porque el Espíritu todo lo escudriña. Y por aquí yo busqué, déjenme ver, creo que busqué la palabra escudriña y no la copié, a lo mejor la tengo por ahí más adelante, pero nos habla nuevamente de eso que estamos conversando anteriormente, de intimar, de más allá, entra ahí en lo secreto, en la intimidad, intima, el Espíritu todo lo escudriña, hay una intimidad. Verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ahí entonces les subrayé, les puse en paréntesis espíritu, y ahí la palabra espíritu en griego es la palabra griega neuma, que si nos vamos un poquito más, ¿sí? En griego es neuma, y si nos vamos al hebreo, el hebreo no es tan simple, el hebreo es bien nutrido, el lenguaje hebreo es bien nutrido, por eso que cuando vemos la Biblia a la luz de las palabras en hebreo, entendemos más porque es más nutrido, no es tan simple como el español o el inglés, o en este caso el griego. El griego dice neuma, pero en el hebreo nos está hablando no solamente de neuma, neuma es en griego, nos está hablando de nefesh, de ruach, de shai, de el shai que es, o kai, no sé cómo se dice, que es aliento. Nos habla de esa alma viviente, de ese soplo y del aliento. Ese es el Espíritu. ¿Quién de los hombres sabe las cosas sino ese nefesh, esa alma, ese soplo, ese aliento que fue dado por Dios, que fue soplado, que fue entregado al hombre ahí en Bereshit, en Génesis?
Dice, seguimos leyendo, y así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios que conoce el corazón de Dios. Asimismo, tu nefesh conoce lo que está allí. Más nadie, yo no puedo verlo. Aún yo en lo natural ni sé muchas cosas de mí, sino es mi nefesh la que me conoce realmente. Y a veces me sorprendo de mí misma. Verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cuál es el espíritu del mundo? Vamos entonces a la oficina nuevamente, esa inclinación al mal, lo que anda rodeando allí. No te estoy hablando del demonio, te estoy hablando de la inclinación al maligno, perdón, la inclinación del mal, la inclinación hacia lo malo, hacia lo que te aleja de Dios, el pecado. ¿Sí? Nosotros le conocemos como pecado. Así que eso es lo que está inundando el mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Tú no has recibido ese espíritu de parte de Dios. Eso vino allí en nuestro ADN de nuestra carne, vino congénito allí. Ese chip, como lo que mencionábamos hace un momento, nuestras células tienen como esa cerradura para que cuando llegue el virus hace clic, clac, y se unen. Venimos ya como con esa deficiencia congénita a causa de la caída del hombre. Entonces viene esa inclinación, pues que todo la absorbimos y hace un clic ahí. Pero tú no has recibido eso de Dios, sino que lo que tú has recibido de Dios es su espíritu, su ruah, su aliento, su misma, podríamos decir, el misma alma, el mismo aliento de Dios. Verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Volvemos entonces a la palabra humana. La sabiduría humana que se mezcla con esa lógica no es eso. Mucha gente anda en ese caminar, en esa sabiduría, ¿sí? Sino con la que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomódese. A ver, acomódese los pies. No podemos estar ambivalentes. No podemos andar en lo espiritual y en lo carnal. ¿Qué pasa cuando estamos en eso? No sabemos para dónde vamos. Como hace un momento le decía, si le dicen para la izquierda, cogemos para la derecha y estamos pensando que estamos para la izquierda. Usted está segurito que usted está caminando en lo correcto, pero no está caminando en lo correcto. Verso 14, pero el hombre natural, el nefesh habehamid, el hombre de animal, de esta carne, nosotros en nuestra carne, el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mírate a ti ahora mismo y tú puedes decir, ay, ¿qué está hablando Katy en este momento? ¿Qué está hablando la pastora? ¿Qué está hablando Katy? ¿Qué está hablando? Es locura, ya se volvió loca. Mira, hablando ahora en hebreo y en griego. Ay, a la vida. El hombre natural, nuestra carne, no percibe, no entiende. ¡Plac! Te bloqueas. Ya me bloqueé, me perdí, no entendí nada. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, si te está pasando eso, no solamente con el mensaje de hoy, sino que abres la Biblia y no entiendes nada y lo que hace que te da un sueño eterno cada vez que lees la Biblia, entonces algo está pasando. El hombre natural está gobernando, ahí es el que está llevando las riendas, el animal allí está llevando las riendas y el caballito anda suelto, salvaje ahí en el hipódromo, corriendo solo, como les mencionaba la semana pasada, de ese caballo que salió a correr solo sin jinete. Así es. Corriendo solo, ahí, él solito, y él piensa que él va a ganar, y aunque llegue a la meta, pues no ganó. Y así andamos, conocedores de la escritura, conocedores de la palabra. No sabemos Juan 3:16, no sabemos Jesús lloró Juan 11:35, no sabemos el Salmo 23, no sabemos el Salmo 1, no sabemos completamente la película de Moisés y los 10 mandamientos, no sabemos todo, las historias bíblicas, pero no percibes las cosas que son del Espíritu. Pleno conocimiento o entendimiento allí, un papel, lo que nosotros conocemos como
como conocimiento, sé cómo manejarlo, sé cómo usarlo, sé cómo lo que dice, pero no entiendo, es locura. No las puedo entender. ¿Por qué no las puedo entender? Porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo discernes espiritualmente? Permitiendo que sea el Espíritu de Dios quien gobierne esa oficina. En cambio, el espiritual, el hombre espiritual, el que permite que ese Nefesh Elohim, de que esa alma, que ese soplo que dio Dios, ese Nefesh Elohim, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Mira qué tremendo. Esa es otra gloria de la que estábamos hablando anteriormente. El hombre espiritual sí entiende las cosas que son del Espíritu de Dios porque él se las va a revelar. Porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá más? Nosotros tenemos ¿quién? La mente del Mesías, la mente de Jesús, la mente de Cristo, dice esta versión, la mente de Yeshua. Y esa palabra mente en griego nos dice que es noosé. Y noosé, la tengo por aquí. Vamos a ver, creo que la busqué por acá. No, no la busqué. Nos habla de eso mismo, de el Da'at. En hebreo, buscando el significado de noosé y ginosco, nos habla de conocer. Y volvemos a la palabra hebrea da'at, aquella que une. Recuerden, el cerebro tiene dos hemisferios y había una unión. Bueno, esa unión, esa que manda la información del cerebro al cuerpo para que el cuerpo obedezca lo que el cerebro dice, es lo que dice Pablo allí. Esa mente del Mesías, de Yeshua, de Cristo, la tenemos. Es ese ginosco que en hebreo viene siendo la palabra da'at. Ese conocer, él te va a abrir los ojos, va a quitar las escamas de tus ojos y vas a entender los misterios y aquellas cosas que Dios reveló desde el principio para ti, el propósito que Dios reveló y cómo ejecutarlo. Están los sueños, están los planes, están las ideas y cómo ejecutarlo, pero ¿cómo lo hago? No a mi manera humana y animal, sino a la manera de Yeshua, para tener esa mente, ese da'at, ese conocimiento. Ahí está. En el verso 16 está clarito. Usted puede estudiarlo mejor y terminamos aquí. Hebreos 11:1 nos dice que la fe es como si fueran, la fe es la certeza de los que se esperan. No puse el verso porque usted se lo sabe. Y es la convicción de lo que no se ve. Es la fe, la certeza de lo que espero. Entonces la fe podemos ver o verla, relacionarla como si fueran las leyes. Vamos a hablar de las leyes de tránsito. Un ejemplo, las leyes de tránsito es como si fueran la fe. Están escritas, hay un manual de tránsito ahí en la gaveta de mi carro. ¿Sí? Todos tenemos que tener ese manual porque si nos paran y nos piden el manual de tránsito y no lo tenemos, nos ponen multa, ¿verdad? Hay un manual. Y esa es como la fe. Ahora pregunto yo, ¿cuántos obedecen ese manual? Muchos no obedecen ese manual. Porque ya se tiene tácito y sobreentendido. Ya la fuerza, la costumbre nos ganó. Y así es la fe. Decimos que actuamos por fe. Decimos que en nosotros hay fe. Pero cuando, verdad, viene ese tambaleo, como cuando se remueve el árbol para poder coger sus frutos. Se remueve el árbol para coger los frutos, o se remueve el árbol porque hay algo que lo está obstruyendo, o se remueve el árbol porque hay que podarlo. Viene ese remeneo, ese remeseo, no sé cómo se dice, comienza a remover. Llega en ese momento entonces realmente nuestra confianza, nuestro bitajón, o simplemente me baso en un conocimiento que podríamos decir esa fe. Hablamos de fe, pero no obedecemos. ¿Por qué? Porque no confiamos. Esperamos, decimos que esperamos, no sabemos el verso de memoria para atrás y para adelante, pero en realidad no confiamos. Y hay que confiar para que nuestra fe sea real. Hay que confiar para que nuestra fe sea real. Entre creer y hacer hay mucha
diferencia. Entre yo saberme la escritura y ponerla en práctica, entre creer y confiar en Dios, entre conocer a Dios e intimar con Él, entre leer, escudriñar y obedecer, hay diferencia. Así que permite que sea la mente de Yeshua, de nuestro Mesías, la mente de Jesús allí, en esa oficina de Da'at, y desplaza de una vez por todas a esa inclinación al mal. Desplaza de una vez por todas a ese hombre natural. Desplázalo. Y coloca en esa oficina al Espíritu de Dios, esa mente de Cristo. Colócala allí. Amén. Para que el virus que anda por allí, vamos a ver ya en la otra semana, seguiremos entonces con las enfermedades. La otra semana nos vamos con las enfermedades que provoca este virus. Porque no solamente es las consecuencias, vimos las consecuencias de estar desconectado a la mente de Jesús o al Espíritu de Dios y conectado al mal, vimos las consecuencias. Pero ahora, ¿qué provoca? ¿Qué es lo que lo está provocando? ¿Cuáles son esos virus, esas enfermedades que atacan nuestro cuerpo? Que atacan, nuestra alma. Lo vamos a ver en el cuerpo, pero lo vamos a pasar a nuestra alma para que podamos conocer el espiritual. Amén. Aleluya. Vamos a ver cuántos se me quedaron por aquí. Ok, bien. Vamos a orar entonces. Vamos a orar y pedirle al Señor, mira, si nos hemos dejado influenciar. Y yo sé que no es nada fácil en este tiempo donde estamos siendo tan bombardeados, pero tan bombardeados. Es muy fácil colocar ahí en la oficina nuestra concupiscencia, nuestra forma de pensar, lo natural. Es más, lo copiamos. Recuerda, como dije al principio, los virus buscan un huésped y ellos buscan enseguida multiplicarse, duplicarse. Y en esa duplicidad puede haber errores que los hacen más fuertes, ¿sí? O también errores que los hacen más débiles mientras ellos se van duplicando. Y así es el mal, se va reproduciendo en nosotros. Si hemos permitido de que el mal comience a reproducirse, que haya invadido nuestro sistema, que haya invadido nuestro ser, nuestro hombre espiritual, y ya pues no pensamos, no hablamos, no realmente digo que creo, pero en realidad no creo. Es momento de acercarnos y decirle, Señor, Padre bueno, cierra tus ojos allí y dile, Señor, yo reconozco, Señor, que sin ti nada puedo hacer. Aún las ideas más grandiosas que yo tengo, todos los planes, todas aquellas cosas que en algún momento pensé, que en algún momento me diste, si tú no estás en el centro y en el control de todo, no voy a ningún lado.